Me sorprende de don Pablo en el inicio al dirigirle una carta como quien lo hace a alguien fraterno, el gran Miliano, de la cual compartiré fragmentos de esta misiva en la cual describe con toda precisión y sensibilidad el verdadero espíritu de Emiliano Zapata. En la cita: trataron de matarte, pero no pudieron, porque el hombre digno no muere nunca, ni el justo, ni el honrado. Y a ti, que fuiste digno, justo y honrado, la muerte no te mató. Tampoco el que ama muere, y tú amaste en serio. A ti te amó tanta gente que te ha mantenido vivo. Te hemos mantenido vivo con un cariño de ese que se siente muy dentro y que no se agota. En estas líneas podemos sentir la profundidad que tiene este libro, con la certeza de que al leerlo encontraremos cómo vive cada momento de su vida. Esta parte es bien importante porque si yo les digo del libro, no lo van a leer. Y es demasiado interesante, como les digo, tener el enfoque de un gran autor como lo es don Pablo Moctezuma. Nos permite saborear esos momentos históricos en una, les repito, en una extraordinaria forma de ver evento por evento, con todo el contexto que tiene, tanto socialmente, políticamente, pero lo más importante, cómo menciona a su gente, cómo se menciona a cada uno de sus compañeros de lucha y después sus compañeros de combate. Por lo cual, pues me felicito porque el tener esa presentación y tenerlo aquí a este gran autor nos va a permitir, al ver el libro que van a tener en sus manos, esta grandeza que tiene Zapata y que, como él lo dice en esa carta que le envía a Emiliano Zapata, le permite exactamente expresar con toda la sinceridad el gran sentimiento que fue Emiliano Zapata y que no se ha perdido. Muchas gracias. A continuación, escuchemos las palabras del escritor y autor del libro La vida y lucha de Emiliano Zapata, Pablo Moctezuma Barragán. Muy buenos días. Es un gran honor y un gran gusto estar reunido aquí con ustedes en este mes de agosto en el que Emiliano Zapata cumple 140 años de su nacimiento. Agradezco mucho al señor gobernador Cuauhtémoc Blanco su interés por difundir a este héroe de Morelos, este héroe legendario que, como hemos dicho, no ha muerto ni morirá. Y no morirá porque ustedes tienen que tomar la estafeta y heredar la causa que enarboló Emiliano Zapata, que es la causa del pueblo de México. Agradezco mucho la presencia de don José Manuel Sanz en este evento y la iniciativa de don Gerardo Becerra para que podamos estar aquí reunidos. También a Isabel, pues todo su ánimo para lograr esta reunión. Emiliano Zapata es un héroe universal. Su lucha ha trascendido el estado de Morelos, nuestro país, Latinoamérica, el mundo, y no es exageración. En todo el mundo se conoce a Emiliano Zapata. Es un emblema para todos los pueblos, porque es una persona que luchó de manera sincera, de manera
entera por la causa de su pueblo. Ustedes tienen un gran privilegio de vivir aquí en el estado de Morelos y aquí en Cuernavaca, porque es un foco de la civilización en nuestras tierras. México es de los países que tiene civilizaciones más antiguas. Hay 5 civilizaciones originarias en el mundo, que son Mesopotamia, China, el Valle Indo, Perú con los incas y México. Y en México, Cuauhnáhuac, como originalmente se llamó Cuernavaca, era ya un centro cultural muy importante aún antes de que México Tenochtitlan fuera fundado. En esta tierra la gente ha luchado siempre por las mejores causas. Estamos en este año 2019 conmemorando los 500 años en que se inició la invasión en estas tierras, donde los pueblos originarios fueron masacrados, de 25 a 30 millones de habitantes que había en el Anáhuac, como se llamaba estas tierras. Solamente quedaron vivos 1.200.000 para el año de 1650. Y desde entonces comenzó la resistencia. Estamos conmemorando 500 años de resistencia que encabezaron Moctezuma, preso a traición, Cuitláhuac, que murió invicto, nunca pudieron derrotarlo, y el gran Cuauhtémoc. El año 21 se va a conmemorar la resistencia heroica de Cuauhtémoc, que lucharon casa por casa, calle por calle, antes de que se lograra triunfar el invasor europeo. Cuauhtémoc es un símbolo de la resistencia, así como lo es Emiliano Zapata. Son figuras que no mueren ni van a morir nunca. Emiliano Zapata nació en un pueblo en Andecuilco de origen náhuatl, porque aquí la gente estaba organizada en calpulis. Los calpulis eran grandes agrupaciones familiares donde vivían pues todos los parientes, abuelos, tíos, y se organizaban para producir, para sembrar maíz, frijol, calabaza, y además para tener otro tipo de actividades económicas, culturales. Anenecuilco, que es el lugar donde nació Zapata, tiene 700 años de antigüedad. Si Zapata fue como fue, Zapata fue un hombre de palabra, fue un hombre derecho. Él se comprometió en septiembre de 1909 a luchar por recuperar las tierras, ya que ustedes saben muy bien que las haciendas iban avanzando y se iban robando la tierra de los pueblos, de las comunidades, y cada uno de los pueblos aquí en Morelos pues había sufrido grandes agravios por parte de las haciendas durante la dictadura de Porfirio Díaz, una dictadura que costó sangre, sudor y lágrimas, que favoreció a unos cuantos grandes hacendados y perjudicó muchísimo al pueblo. Zapata se comprometió a recuperar esas tierras que eran suyas, eran de su comunidad y que habían sido invadidas, robadas por los hacendados, en septiembre de 1909. Y él luchó sin cesar, sin parar, incluso dio la vida para que esta causa triunfara, que la tierra regresara a las comunidades. Poca gente tiene este interés. A Zapata le ofrecían pues regalarle una hacienda y que ya dejara de estar encabezando la lucha, y desde luego que Zapata se negó. Él en un momento dado fue un hombre que pudo vivir muy tranquilo. Él nunca fue peón, él siempre fue un campesino independiente, era estupendo caballista, muy buen jinete. Entonces aquí en la región, en todas las fiestas, en todas las ferias, pues el héroe
de la fiesta, de la novillada, del jaripeo, era Emiliano Zapata. Tenía una situación cómoda. Él pudo muy bien optar por seguir esa vida tranquila. Además, en esos años estaba casando con Josefa Espejo y pues no meterse en broncas. Pero él tenía el compromiso con su pueblo de luchar por la tierra y fue fiel a ese compromiso hasta la muerte. Fue un hombre de principios. Por eso su figura es una figura universal y por eso Emiliano Zapata es tan querido en nuestro país. ¿Y cómo fue que surgió una personalidad como la de Emiliano? Bueno, en primer lugar, como dije, él fue educado en las raíces indígenas. En su pueblo se hablaba el náhuatl. Él mismo todos sus decretos los escribía en náhuatl y en español, y con los principios de la comunidad, donde lo que vale es la palabra. Nuestros pueblos originarios tenían palabra. Lo que pensaban lo decían, y lo que decían lo hacían. Cuando alguien daba la palabra era mucho mejor que firmar cualquier contrato. Pero además de haber sido educado en su comunidad, esta tierra, Morelos, es una tierra donde se desarrollaron grandes luchas. Como sabemos, aquí Morelos resistió en Cuautla, el sitio del ejército realista, y fue una epopeya mundial, al grado que Napoleón dijo que si le dieran dos generales como Morelos, pues sería invencible. En ese sitio de Cuautla estaba el abuelo de Zapata, José Salazar. Él era un niño, llegó a darles topopos a los combatientes y lo agarró el sitio, y él resistió este heroico sitio de Cuautla. Posteriormente todos sabemos que vino la invasión francesa y los tíos de Zapata estuvieron luchando primero en la guerra de 3 años contra los conservadores, y después durante la invasión francesa. Cuando nos invadieron los franceses parecía que todo estaba perdido, porque era el mejor ejército del mundo. Acababan de conquistar el norte de África, el sudeste asiático. Donde se metían los franceses, dominaban. Y bueno, dominaban, por ejemplo, en Vietnam, pues hasta 1954 estuvieron dominando ese país. De modo que el ejército francés se creía invencible. Fue un asombro mundial cuando aquí en México derrotamos al ejército francés. Bueno, sus tíos de Zapata, José María y Cristino, estuvieron en esta lucha contra la invasión francesa. Su otro abuelo, José Zapata, comenzó desde 1874 a luchar por las tierras de Anenecuil. A ese niño, a Emiliano Zapata, le platicaban sus abuelos, sus tíos, sus maestros, todas estas luchas que hubo en esta tierra, y eso forjó su espíritu y su compromiso. Se cuenta que cuando él era muy niño, como de 8 años de edad, una vez se encontró llorando a su papá y le preguntó: papá, ¿por qué lloras? Le dijo: es que nos están quitando las tierras. ¿Y quién nos quita las tierras? Los amos. ¿Y por qué no pelean con ellas? Es que son muy poderosos. Entonces ese niño Emiliano dijo: papá, cuando yo crezca voy a recuperar las tierras. Ese fue un compromiso vital de Emiliano Zapata, y aquí lo más estupendo es que él fue fiel a su palabra. Hoy por hoy atravesamos grandes problemas en México, así como en aquella época pues hubo la dictadura de Porfirio Díaz, que afectó muchísimo a la gente y al pueblo. Pues en los últimos años hemos sufrido también de malos gobiernos en todo el país, y particularmente aquí en Morelos. Todos sabemos de la serie de problemas, tropelías que han cometido los gobiernos anteriores, y
así como Zapata inició la lucha por un nuevo régimen, aquí en Morelos se está comenzando la lucha por cambiar las cosas, por luchar contra la corrupción y por lograr un bienestar para todo el pueblo de Morelos. En esta lucha, que es una lucha pues que dura muchos años, muchas décadas, ustedes como jóvenes tienen la responsabilidad de hacer honor a sus héroes morelenses y en particular hacer honor a Emiliano Zapata Salazar. Se va a repartir este libro que estamos presentando hoy, La vida y la lucha de Emiliano Zapata. Yo les pido que lo lean, es un libro muy interesante, es divertido, tiene mucha información de fondo, pero también tiene una narrativa que les va a gustar. Entonces, pues no se pierdan la lectura de este libro de Emiliano Zapata, de este libro y de muchos otros, porque Emiliano Zapata fue quien fue también, porque desde niño leía, porque ya joven le llegaba aquí en Morelos el periódico Regeneración de Ricardo Flores Magón, y Zapata entró en un círculo de estudio, por lo cual también fue la lectura, el conocimiento, la información, lo que le hizo conocer la situación y luchar para cambiarla. Entonces, si queremos imitar a Emiliano Zapata, pues también les recomiendo mucho la lectura, la información, que dediquen tiempo y encontrar también la diversión en la lectura. A veces se clava uno mucho más con un buen libro que viendo una película cualquiera. Pues qué honor para ustedes el haber nacido en esta tierra, el que puedan seguir con esas luchas del pueblo de Morelos, que como ya dije es una lucha que lleva cientos de años y que tiene que desembocar en el bienestar de la gente, en una sociedad en la que pues se pueda vivir en paz, donde haya trabajo, donde haya salud, educación para los habitantes de Morelos y en general de nuestro México. Entonces les recomiendo mucho la lectura del libro, y si les gusta este libro, bueno, tengo otros, también tengo uno de Morelos, que es un gran honor para ustedes el vivir en este estado, de ese otro gran mexicano que fue Morelos. En realidad Zapata fue continuador de la lucha de Hidalgo y de Morelos, porque Hidalgo y Morelos, cuando empezaron la lucha por la independencia, ellos estuvieron a favor de que se devolviera la tierra a los indígenas. Hidalgo a donde llegaba, lo primero era que había que devolver la tierra a los indígenas, y lo mismo Morelos. Entonces se puede decir que Zapata pues fue un continuador de la lucha de Hidalgo y de Morelos. Entonces para ustedes pues es un gran privilegio vivir en el estado de Morelos y crecer, estudiar en el lugar donde actuó Emiliano Zapata y todo su ejército, que no era un ejército regular, eran campesinos que cuando había que dar la batalla pues salían de sus tierras, combatían y luego regresaban a ser agricultores. Así era antes de la conquista. La gente, como les comenté, vivía en Calpulis y no había un ejército permanente. Del Calpuli mandaban un grupo de jóvenes a un enfrentamiento, a una guerra, pero luego regresaban a ser agricultores. Así en Morelos, así eran los zapatistas. Por eso pues fue muy difícil vencerlos, y por eso fueron un factor primordial para la victoria de la revolución. La revolución mexicana se logró gracias al triunfo de Zapata, que tomó Cuautla, y al triunfo de Pancho Villa y Pascual Orozco, que tomaron Ciudad Juárez. Ellos le dieron jaque mate al dictador Porfirio Díaz. Y posteriormente, cuando vino el borracho usurpador Victoriano Huerta,
Los que lograron derrocarlo fueron otra vez Villa, tomando Torreón y Zacatecas, y Zapata tomando Cuernavaca. Entonces los zapatistas fueron un factor primordial para el triunfo en contra de la dictadura. También ustedes tienen que jugar un papel primordial para derrotar a los viejos regímenes, a la vieja corrupción y construir un mundo nuevo para ustedes. Yo voy a gritar Zapata vive y les pido que los que quieran puedan contestar: la lucha sigue. ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive! ¡La lucha sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! ¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue! Zapata no ha muerto y viven ustedes. Gracias. A continuación, el jefe de la oficina de la gubernatura, José Manuel Sanz Rivera, hará la entrega simbólica de 3 libros, La vida y lucha de Emiliano Zapata. Reciben Saúl Miranda Castañeda, estudiante del CECID. Maritza Lisset López Musillo, estudiante del CONALEP. Eduardo David García Jaimes, estudiante del Colegio de Bachilleres Plantel número 2. En estos momentos se lleva a cabo la fotografía oficial de esta importante entrega del libro La vida y lucha de Emiliano Zapata.